Hola a todos, espero se encuentren bien. En este video nos dedicaremos a estudiar la continuidad de las funciones. Para ello, desarrollaremos el siguiente ejercicio. Dice, determine si la función f es continua en R. Es decir, necesitamos verificar si se cumple la definición de continuidad para todos los números reales en esta función. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que observar es que es una función por partes, ¿verdad? Entonces, lo que nos dicen es que este criterio lo vamos a aplicar para valores mayores o iguales que cero y que este criterio lo vamos a aplicar para valores menores que cero. Esta es la primera idea que tenemos que tener en cuenta. Entonces, necesitamos recordar algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, el hecho de que cualquier polinomio siempre va a ser una función continua en todo su dominio, así como las funciones racionales, radicales, trigonométricas inversas, exponenciales y logarítmicas, siempre van a ser continuas en todo su dominio. Entonces, ¿qué tenemos que analizar para pues verificar o determinar la continuidad de esta función en todos los números reales? Bueno, primero que nada, observar que las funciones que aparecen son polinomios. Entonces, de fijo los polinomios, ya les acabo de comentar, son continuos. Entonces, por ahí tenemos la primera idea. Los polinomios son continuos. Sin embargo, si ustedes se fijan, aquí en esta parte precisamente existe un corte. O sea, ya sé que x más 1 es continuo. ¿Por qué? Porque es un polinomio. Y ya sé que x a la 2 más 1 es continuo también, porque es un polinomio. Pero aquí, precisamente, hay un corte. Entonces, cuando existan ese tipo de cortes, necesitamos analizar la continuidad en ese punto. Entonces, vamos a poner por acá análisis de continuidad y vamos a analizar entonces la continuidad en x igual 0. Vamos a analizar qué pasa con la continuidad de esta función en x igual 0. ¿Qué necesitamos recordar para analizar la continuidad? Bueno, de hecho es una definición. Vamos a decir que una función es continua si, primero que nada, el límite, cuando x tiende a ese número en el que quieres analizar la continuidad de la función, existe. ¿Ok? Entonces, esta es la primera condición. ¿Y cuál es la segunda condición? La segunda condición va a ser que este límite de exactamente lo mismo que la imagen de este valor, ¿verdad? En este caso. En este caso sería el 0. Estas son las dos cosas que tenemos que verificar para este ejercicio. Si nosotros verificamos que el límite existe y que además el límite da lo mismo que la imagen, entonces vamos a poder hablar de continuidad. Entonces verifiquemos la primera condición, que es que el límite cuando x tiende a 0 de la función existe. ¿Qué tenemos que hacer por acá? Bueno, es que vean que este caso y la mayoría de este tipo de ejercicios necesitamos analizarlo por laterales. ¿Por qué? Bueno, porque el 0, vean que cuando trabajamos con el 0 necesitamos abordar estas dos condiciones. ¿Por qué? Porque si se aborda por la izquierda necesitaríamos usar una condición y si se aborda por la derecha necesitaríamos pensar en otra condición. Entonces, vamos a desarrollar y vamos a calcular este límite, pero vamos a analizarlo por los dos lados. Entonces, analicemos el límite cuando x tiende a 0 de la función, pero analicemos primero por la izquierda. ¿Ok? ¿Qué significa analizar por la izquierda? Bueno, vean aquí lo interesante. Cuando ustedes analizan una función en un valor por la izquierda, recordemos que estamos hablando de valores que son más pequeñitos que el número. En este caso estamos hablando de números más pequeñitos que el cero. Pero bueno, si pensamos en números más pequeñitos que el cero, ¿cuál de estas dos condiciones se cumple? Vean que la que se cumple es esta, porque dice que esta es para números menores que el cero. Entonces, ¿qué tengo que poner como criterio en este límite? Tengo que poner, ya dijimos que este es el que funciona, tengo que usar este criterio. Entonces, esto es lo que vamos a poner por acá.
Y si ustedes se fijan, se dan cuenta, ese es un límite directo. Ese límite no presenta ninguna forma indeterminada, porque si sustituimos el 0, nos da directamente el valor que andamos buscando, que de hecho sería 0 a la 2 más 1, que eso nos da 1. O sea, ya sé que el límite por la izquierda nos da 1. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a analizar el límite, pero ahora por la derecha? Bueno, si lo analizamos por la derecha, tendríamos que el criterio que hay que usar, vean que sería para valores mayores que 0, o sea, valores más grandecitos que el 0. Pero si nos vamos a ver los criterios, ¿cuál de estas dos condiciones se cumple para valores más grandecitos que el 0? Bueno, que sería esta de acá, para valores más grandes que el 0. Entonces tenemos que usar este criterio. Vamos a poner por acá x más 1. Sin embargo, este también es un límite que no presenta forma indeterminada, por lo tanto es un límite que sale directo. Si cambiamos la x por 0, nos da 1. Como el límite por la izquierda da 1 y el límite por la derecha da 1, entonces recuerden que nosotros podemos asegurar la existencia y de hecho podemos concluir entonces que el límite cuando x tiende a 0 de la función es igual a 1. O sea, por lo tanto, existe. Ya tenemos la primera parte verificada. Ahora necesitamos solamente para terminar calcular la imagen de 0 para ver si es cierto que da lo mismo que el límite. Ya sabemos que este límite da 1. Entonces vamos a poner por acá que este límite nos dio como resultado 1. Pero necesitamos ver cuánto da la imagen de 0. ¿Pero qué era calcular la imagen de 0? Bueno, tengo que ir y sustituir el 0 en la función. Pero para el 0, ¿cuál de estos dos criterios me funciona? ¿Cuál de estos dos cumple la función o cumple la condición de que se puede evaluar el 0? Vean que el único de los dos que cumple esa condición es este criterio. Por lo tanto, yo tendría que evaluar el 0 en esta función. Pero si yo evalúo el 0 en esta función, 0 más 1 me da 1. Eso quiere decir que la imagen de 0 da 1. Entonces, esto que tenemos por acá da 1. Y entonces vean que se estaría cumpliendo la segunda condición. Ya habíamos dicho que el límite existía y quedaba 1. Y ya vimos que la imagen da 1, por lo tanto da lo mismo que el límite. Entonces, cuando ustedes terminan de verificar estas dos condiciones, pueden asegurar que la función es continua, en este caso que nos pedían analizar en el conjunto de los números reales. Entonces, esa va a ser la forma siempre de verificar la continuidad de una función en el dominio que se nos indique.